Bien, bienvenidos nuevamente a esta primera sesión de trabajo del módulo de nutrición, en el que de manera inicial vamos a analizar algunos conceptos muy elementales o muy fundamentales que son de uso común, sobre todo pues, en el ámbito nutricional. Vamos a hablar de conceptos básicos en alimentación y en nutrición. La idea es que en esta sesión de trabajo pues analicemos dos cosas. Vamos a tener pues como dos objetivos que debemos cumplir. Los primeros de ellos, o el primero de ellos es entender la relación que existe entre el estado de salud de un individuo cualquiera y la aparición de enfermedades, es decir, qué relación existe, qué nexo hay entre las distintas enfermedades que uno puede sufrir como individuo y el tipo de alimentación o la relación que existe con lo que uno come y con la forma en que se alimenta. Lo segundo es definir una serie de conceptos, como dijimos ahora, hace un instante, que son de uso común en nutrición. Por ejemplo, qué es un alimento, qué es un nutriente, cosas a las que volveremos una y otra vez a lo largo de este módulo y que deben desde esta sesión, desde esta lección, quedar claras para trabajarlas más adelante. Comencemos entonces. El primer objetivo, es decir, para entender la relación que existe entre la aparición de enfermedades y la forma en que uno se alimenta, ese sería pues como el primer objetivo. Hay que tratar como de establecer, primero que todo, la pregunta, es decir, que realmente qué relación existe entre las diferentes enfermedades, las muchas enfermedades que pueden aparecer en el cuerpo humano y lo que estamos comiendo. ¿Existe alguna relación entre esas dos cosas? Y la respuesta es que sí. Para entender esto, o sea, para entender el concepto de que no pues el cliché de que somos lo que comemos, sino que la alimentación influye en nuestro estado de salud, nosotros tenemos que entender este concepto inicialmente. Y es que los seres vivos, y eso pues obviamente nos incluye a nosotros, somos sistemas energéticamente abiertos. Aquí hay que hacer la aclaración de que cuando yo hablo de un ser vivo, pues estoy hablando de cualquiera. O sea, desde una célula microscópica hasta un árbol complejo, grande, un ser vivo como un árbol complejo, o, por ejemplo, nosotros, los seres humanos, como seres bastante complejos. En todos los casos, nosotros somos seres o sistemas más bien energéticamente abiertos. Este concepto de que somos energéticamente abiertos, lo que significa en última instancia es que no somos sistemas aislados del entorno. Si cogemos, por ejemplo, una célula necesita obviamente estar intercambiando con el entorno en el cual vive, pues distintas cosas. Pues prácticamente podríamos decir que son dos cosas. Primero que todo, intercambia energía, ¿sí? Y eso lo recordarán por lo que se ha estudiado muchas veces cuando hablamos de las partes de la célula, de la mitocondria, de los combustibles, etcétera. E intercambiamos materia, sustancias químicas en este caso. Eso es lo que nos define o define a los seres vivos más bien como seres energéticamente abiertos. Intercambiamos energía e intercambiamos materia con el entorno. Ahora, desde este punto de vista, pues entonces no es muy difícil entender que la calidad, pues no tanto de la energía, sino la calidad sobre todo del material, de la materia que estamos intercambiando con el entorno, pues influye obviamente en el funcionamiento de este sistema. Eso podría ya de por sí justificar el concepto de que precisamente una correcta alimentación pues tiene que influir obviamente en el estado de salud de una persona. Si una persona cualquiera o un ser vivo cualquiera no se preocupa por lo que está comiendo, pues es muy claro que el funcionamiento de su sistema se verá alterado. Si en el caso particular de una célula, no digamos un ser macroscópico como nosotros, sino una célula, le ingresamos materiales de mala calidad, en este caso, pues sustancias químicas que provienen, por ejemplo, de la alimentación y que son de mala calidad, colorantes, aditivos o distintos tipos de sustancias que veremos a lo largo de este módulo, pues es claro que esas sustancias dañarán o entorpecerán o influirán eventualmente el funcionamiento de este sistema. En nuestro cuerpo es exactamente igual. Lo que yo como, lo que yo tomo, el intercambio de materias que hago con el entorno, pues influye propiamente en el funcionamiento de mi cuerpo y de ahí se derivan una gran cantidad de enfermedades. De hecho, el concepto anterior queda es muy claramente establecido cuando uno tiene en cuenta ciertas cosas como esta que aparece, por ejemplo, aquí en la imagen, en la diapositiva. Uno tiende a pensar, o por lo menos así nos han vendido la idea, de que la mayor parte de las enfermedades
que sufre el ser humano pues tienen algún tipo de base genética. Acá lo que queremos decir básicamente es que eso en rigor no es completamente cierto o no es cierto, de hecho, porque cuando uno se pone a ver todas las distintas enfermedades que puede sufrir el cuerpo humano, que sufre una persona, realmente las que tienen una base genética claramente establecida son muy pocas. O sea, enfermedades que uno sepa que tienen una base genética establecida no son sino el 1 o 2% de todas las enfermedades que eventualmente podría uno sufrir y que se reducen propiamente a mutaciones genéticas que hacen que uno sufra una enfermedad. El resto de las enfermedades que sufre un individuo cualquiera, pues uno podría decir que tienen dos orígenes distintos. Uno de ellos, que es el que nos interesa en este caso aquí, es la alimentación. La alimentación, porque pues dependiendo, ya lo discutiremos en un instante, dependiendo del tipo, la cantidad, la calidad y las cosas anexas, pues o que lo que se involucra en esa alimentación, pues como decíamos hace un instante, pues un individuo se enfermará. Simplemente si la alimentación no es suficiente, adecuada, es de mala calidad, pues no tiene que ser un genio para darse cuenta que un individuo, una persona se va a enfermar. También hay un factor importante aquí con respecto al origen de las enfermedades y es que muchas de las enfermedades, como probablemente tendremos oportunidad de discutir más adelante, aunque no es propiamente el objetivo de este módulo, están muy relacionadas con la parte la parte emotiva, la parte de las emociones, la parte del inconsciente, que sin duda alguna, y no podríamos pues como ponernos a hablar de esto en este punto, en este momento, pero tenemos que reconocer sin duda alguna que influyen muchísimo sobre la aparición de muchas enfermedades. De hecho, uno encuentra muchas personas que se alimentan casi que perfecto, tienen una alimentación perfecta y sin embargo son muy enfermas o presentan enfermedades importantes como cánceres o enfermedades degenerativas. La cuestión es que siendo, digamos, los más empíricos aquí, pues tenemos que decir que la alimentación influye muchísimo sobre el que aparezcan o no enfermedades. Es verdad que yo podría eventualmente tener una predisposición genética a sufrir una enfermedad, que una persona cualquiera puede tener una predisposición a ser hipertenso o a ser migrañoso o cosas por el estilo, eso no se discute en este punto. Pero lo que uno no puede decir es que alguien es hipertenso porque genéticamente estaba programado para ser hipertenso, o que es migrañoso o que es alérgico porque genéticamente estaba programado para eso. Eso no es tan cierto. Aquí la cuestión es que si bien uno hereda una predisposición genética, uno hereda ciertos genes que lo predisponen a ser más débil en unas partes del cuerpo que en otras, a sufrir ciertas enfermedades. Esas enfermedades se gatillan y se presentan por la aparición propiamente de, en este caso, pues o por la concurrencia más bien de una mala alimentación, una alimentación que no es adecuada, que no es suficiente, como veremos enseguida. Pues de hecho, para solamente mencionar algunas enfermedades, por ejemplo, aquí en este cuadro me faltó la migraña, que también está involucrada aquí en este asunto, pues podemos ver algunos ejemplos de muchas afecciones, muchas enfermedades que con seguridad directa o indirectamente están relacionadas con lo que estamos comiendo y con lo que causan los alimentos, la calidad de los alimentos que consumimos. Casi siempre cuando uno habla de, ¿cómo decirlo?, de alimentación y de que la alimentación es importantísima para que uno se mantenga aliviado, pues mucha gente se sesga o empieza a pensar es propiamente en el peso. Es decir, si uno le preguntara a una persona qué tipo de enfermedades puede imaginar que están relacionadas con la alimentación, pues casi siempre la gente, no digo pues que sea el caso particular aquí, pero mucha gente siempre piensa en el sobrepeso, la obesidad, la anorexia, y eso es verdad. Sin duda alguna, el sobrepeso, la obesidad, la anorexia, la bulimia, anorexia están relacionadas con los hábitos alimenticios que tenemos, sin duda alguna, pero no son las únicas. Todas estas enfermedades, como decíamos ahora, tienen de hecho una relación directa o indirecta con lo que estamos comiendo, con el tipo de alimentos que estamos comiendo. Lo que yo quiero ilustrar aquí es eso, es que simplemente hay que entender, como decíamos ahora, que al ser sistemas energéticamente abiertos, que necesitamos intercambiar material y energía con el entorno, pues es muy claro que lo que estamos intercambiando, que lo que estamos ingresando a nuestro sistema, a nuestro cuerpo, pues tendrá el poder de afectarnos para bien o para mal. Y debe quedar muy claro entonces que sí, que existe una relación muy estrecha entre la aparición de distintas enfermedades y que no es
necesariamente porque existe una herencia genética que condene a una persona a sufrir rinitis o a sufrir psoriasis o a sufrir, por ejemplo, gastritis, úlceras, etcétera. No, la idea es que si bien uno puede heredar una predisposición genética, pues en última instancia la alimentación juega un papel fundamental para que esas enfermedades aparezcan, mucho más allá de las que son muy comunes y que tienen una relación muy claramente establecidas con la alimentación, que no las mencioné aquí en este cuadro. Por ejemplo, la diabetes mellitus, las hipercolesterolemias, los síndromes metabólicos, pues propiamente el sobrepeso, la obesidad y otras que de pronto son más fáciles de relacionar con lo que comemos. Pero lo que quiero ilustrar es que prácticamente todas las enfermedades tienen una base nutricional, una base alimenticia, en todas o en la mayoría, excepto pues en las que tienen una base genética claramente establecida, que ya vimos que no eran la mayoría, se puede establecer, en la mayoría se puede establecer una relación directa o indirecta con lo que estamos comiendo. Entonces la conclusión obvia aquí es que sí, que existe una relación muy estrecha, muy directa, que va más allá del sobrepeso y la obesidad, sino una relación muy directa entre que yo esté aliviado o que esté enfermo y lo que estoy comiendo. No solamente por calidad, por cantidad, perdón, sino por calidad, como vamos a ver enseguida. Es decir, simplificando el concepto y una vez habiendo establecido el hecho de que la alimentación pues, sí es claramente una causa de muchas enfermedades, podemos decir entonces, para resumir, que por la alimentación pueden aparecer enfermedades en el cuerpo humano, sea por la carencia de ciertas sustancias químicas, de todas, como en el caso, por ejemplo, de una desnutrición severa como esta, un marasmo, o algunas, no importa, pero por carencia como tal. Pueden aparecer enfermedades por exceso de alimentación, de ciertas sustancias, de energía, de kilocalorías, y pueden aparecer enfermedades por toxicidad de lo que estamos comiendo. Aquí es donde yo hace un instante pues decía que la mayoría de las personas cuando uno le habla de alimentación, la gente siempre relaciona pues las enfermedades relacionadas con la alimentación, las asocian siempre o a una carencia o a un exceso. Eso es lo que decíamos hace un instante, pero es muy importante empezar a familiarizarnos con el concepto de que hoy por hoy, y desafortunadamente por el tipo de alimentación que tenemos, por el hecho de que dependamos tanto de la industria alimenticia, lo que estamos comiendo también causa una serie de enfermedades importantes por la toxicidad intrínseca de lo que estamos consumiendo. Pues no se me ocurrió poner otra foto mejor que esta que está aquí, en donde vemos un individuo atosigado, literalmente saturado de una serie de sustancias que difícilmente podrían considerarse alimentos o nutrientes. O sea, estoy hablando de colorantes, aditivos. Y es una cosa que hoy por hoy y todos los días más es más común, es cada vez más común. Eso, de hecho, no sé si uno se pusiera como a hacer el resumen de la cantidad de toxinas y de sustancias tóxicas que uno ingresa al cuerpo en la alimentación, pues le darían escalofríos, literalmente, porque es una cantidad brutal. Pero entonces, volviendo a lo que estábamos, la idea es que resumamos diciendo que un cuerpo se enferma, relacionando pues la enfermedad que aparece con la alimentación o por la carencia o por el exceso o por la toxicidad, obviamente, de las sustancias que yo estoy consumiendo en los alimentos. Y con lo que dijimos, creo entonces que cumplimos el primer objetivo. Recuerden que habíamos dicho que teníamos dos objetivos, uno de los cuales era establecer que sí existe una relación muy estrecha entre la forma en que yo me alimento o que un individuo se alimenta y las distintas enfermedades que aparecen. Hay que entender eso, es muy importante entenderlo porque debemos dejar la costumbre de pensar que las enfermedades van apareciendo en el cuerpo humano simplemente porque uno tiene mala suerte y porque le tocó la lotería genética de sufrir algún tipo de patología. Eso no es tan cierto como decíamos ahora. Recuerden que ya por lo que dijimos, las enfermedades nos pueden aparecer o por carencia de sustancias en la alimentación o por exceso de ciertas sustancias o por toxicidad de lo que estamos comiendo. Pues yo diría que hoy por hoy tiene más validez que nunca el aforismo de Hipócrates que están viendo en la pantalla, que lo puse al principio de la presentación, pero no llamamos mucho la atención sobre él. Que tus alimentos sean tu medicina y que tu medicina sean tus alimentos. Eso sigue siendo tan cierto hoy como lo era hace 2500 años y como lo ha sido siempre. Es muy importante entender que cuando uno tiene una buena alimentación, pues realmente la dependencia de medicamentos, de ciertas sustancias químicas, pues se va reduciendo. No, no es común, o más bien no es normal lo que está pasando hoy en día, y es que personas muy jóvenes incluso se están acostumbrando a que es normal, entre comillas,
que sufran de distintos tipos de achaques desde que están inclusive muy jóvenes. O sea, uno encuentra niños alérgicos con una polifarmacia, consumiendo una gran cantidad de medicamentos y parece que la gente en cierta manera se acostumbró a, a esa situación. Eso no es normal, nunca será normal. Y como decíamos ahora, pues hay una base, una relación muy estrecha con la forma en que se están alimentando estos niños o estas personas jóvenes, ¿sí? Entonces tiene, como decíamos ahora, pues mucha relevancia lo que decía Hipócrates hace tanto tiempo, que sigue siendo válido hoy en día. Decíamos también entonces que damos por cumplido el primer objetivo. Nuevamente recuerden, son dos objetivos, entender esa relación, y pasemos ahora al segundo. Lo que vamos a hacer en esta parte ya es propiamente, es una cuestión de carpintería en la que vamos a coger ciertos términos que son de uso común en nutrición y vamos a definirlos y a explicarlos para que nos sirvan de base, como decíamos ahora, y para que se entiendan dentro del contexto de lo que vamos a discutir más adelante. Comencemos. El primero de estos conceptos, un concepto que se usa mucho y que tiende a confundirse con nutrición, por ejemplo, es el de alimentación. Es el primero que vamos a definir. La idea es que cuando nosotros hablemos de alimentación como término, como concepto, tenemos que entender que estamos hablando de un comportamiento. La idea en esencia es que si uno busca, por ejemplo, esto en el diccionario, pues aparece de hecho como aparece la definición que es el acto y el efecto de alimentarse, etcétera. Pues una definición como tal semántica que no nos dice mucho, pero lo que necesitamos que quede claro aquí es que estamos hablando de un comportamiento como tal que casi siempre en los humanos y en todos los animales, pues propiamente es adquirido y es aprendido y que tiene una gran cantidad de variables que hacen que sea diferente en todas las personas. En general, si vamos a definirlo como comportamiento que dijimos que era, tendríamos que decir que es el conjunto de eventos o el conjunto de situaciones que hace una persona cualquiera para llevarse un alimento a la boca, un alimento, un platillo, una bebida a la boca como tal. Es, como decíamos ahorita, el conjunto de actos, de situaciones que hacen que una persona, yo en este caso, cualquier persona, termine consumiendo algo, termine comiendo algo. Esa es la idea. Y resalto mucho el concepto de que es un comportamiento. No es un proceso biológico, aunque pues, muchos procesos biológicos dependan de él, sino que propiamente es una costumbre, un comportamiento que, como decíamos ahorita, era adquirido o era aprendido. De hecho, hay que resaltar esa idea, o sea, es la alimentación sin duda alguna en las personas, al ser un comportamiento, es altamente variable. Distintas personas se alimentan de manera diferente. Distintos grupos poblacionales en distintas partes del planeta se alimentan de manera diferente por lo que decíamos ahora, porque son costumbres y comportamientos aprendidos. Resaltamos también el hecho de que es un acto voluntario, o sea, una persona come cuando quiere comer, no necesariamente pues cuando lo obligan a comer, sino cuando quiere comer, cuando hay una serie de cambios en su cuerpo que lo obligan a hacer a comportarse de determinada manera para lograr comer, para consumir algo. La persona escoge, como dice aquí muy claramente, lo que se va a comer, la cantidad que se va a comer, y resaltamos también el hecho de que es un acto periódico. A diferencia de unos términos que vamos a definir enseguida, la alimentación en los humanos es un acto periódico, es decir, se repite cada determinado lapso de horas, cada determinado tiempo. Probablemente ustedes han oído el concepto de que uno se alimenta varias veces al día, que uno debe consumir varias comidas al día, debe tener varias ingestas de comida al día, y eso propiamente es una característica de la alimentación, del acto de alimentarse como tal. Se repite en el tiempo. Uno desayuna, almuerza, cena, tiene media mañana, etcétera, etcétera. La otra cuestión es lo que decíamos, y es que es muy variable, muy influenciable por distintos factores que muchas veces son ajenos a la persona. O sea, que sin duda alguna le influyen, pero son ajenos a la persona. Por ejemplo, la parte económica. Sí, el término o la parte económica influye en la alimentación, a veces para bien y a veces para mal. Uno tiende a veces a sesgarse y a pensar que la parte económica, que el dinero, influye en la alimentación por el hecho de que si una persona no tiene un buen poder adquisitivo desde el punto de vista económico, pues necesariamente se va a alimentar mal. Como en el ejemplo que damos ahorita, una población donde hay una, una guerra, una recesión económica importante,
pues las personas empobrecidas, obviamente por esa guerra, por esa situación, pues no van a tener con qué comprar suficientes alimentos. Y eso en cierta manera es verdad. El factor económico influye sobre la alimentación porque, pues claro, yo para consumir ciertos alimentos debo invertir o debo tener cierto poder adquisitivo, pero a lo que quiero llegar es que uno no puede ser tan lineal en el pensamiento de simplemente considerar que alimentarse requiere dinero, porque eso no es completamente cierto. Si bien es muy claro que si una persona en nuestro entorno, en nuestra sociedad consumista, no tiene cierta cantidad de dinero, cierto poder adquisitivo, pues no va a poder comprar ciertos alimentos, eso es muy claro. Pero es una paradoja porque en las sociedades industrializadas, en el hemisferio occidental particularmente, y en las sociedades altamente industrializadas, la parte económica juega para mal también. De hecho, hoy en día es muy común ver gente que tiene un alto poder adquisitivo, independientemente de donde viva, el país donde viva, la sociedad a la que pertenezca, y precisamente ese hecho, el de tener un alto poder adquisitivo, juega en contra de ellos porque los hace comprar una gran cantidad de alimentos que de hecho son tóxicos. Pues para la muestra un botón. Uno a veces toma como ejemplo las sociedades altamente industrializadas como la estadounidense, en donde uno ve que el estadounidense promedio, que tiene un alto poder adquisitivo, pues casi siempre tiende a ser obeso y a ser muy enfermo como consecuencia precisamente de toda la chatarra que compra por tener precisamente un alto poder adquisitivo. Lo que quiero ilustrar con esto es que la relación entre la parte económica y la alimentación pues dista mucho de ser una relación lineal, o sea, de quedarse en el concepto tan simple de que si yo no tengo plata, entonces no puedo comer, porque eso no es cierto en todos los casos, como acabamos de ilustrar. Muchas veces, desafortunadamente, las personas con más alto poder adquisitivo son las que peor se alimentan, las que más malos hábitos alimenticios tienen. Eso se ve y en la práctica se ve muy frecuentemente. También la alimentación de un individuo está influenciado por factores psicológicos y creo que aquí no hay mucho que ilustrar porque probablemente habrán oído mencionar el concepto de que si alguien está estresado o deprimido, tiene algún impacto emocional de cualquier índole, pues eso puede afectarle eventualmente lo que come, el hecho de que le dé hambre o no le dé hambre, o el hecho de que coma ciertas cosas y ciertas no. Alguien, qué sé yo, que está bajo estrés, por ejemplo, puede sublimar la tensión y el estrés consumiendo altas cantidades de dulce. Eso se ve también muy frecuentemente hoy en día. Pero sí queda claro el concepto de que pues, los factores psicológicos, para bien y para mal, influyen sin duda alguna sobre la forma en que uno se alimenta. También los factores culturales, sí, es claro, las costumbres, las tradiciones de un grupo poblacional, de una familia, pues hacen que uno se alimente de determinada manera. Los factores culturales y sociales, podríamos meterlos en el mismo renglón a los dos. Las tradiciones, o sea, ¿por qué en ciertas partes, por ejemplo, de este país consumen ciertos alimentos? ¿Por qué no es tan común encontrar, por ejemplo, en la zona andina de este país, gente que coma pescado con patacón todos los días? Porque pues, obviamente hay un impacto cultural o un peso cultural que hace que uno se alimente de cierta manera, a diferencia de otras partes. También las partes o el aspecto religioso, pues por lo mismo, el aspecto geográfico por lo mismo, pues volviendo al ejemplo del pescado que decíamos ahora, pues una de las razones por las cuales acá en la zona andina, por ejemplo, no se come tanto pescado es porque es que no es tan fácil como en la costa, por ejemplo, consumir altas cantidades de pescado. No sé si es claro lo que trato de ilustrar, pero la idea es que los aspectos geográficos, el sitio donde vive uno, pues influye obviamente sobre el tipo de alimentación que tiene. Cada uno de estos factores lo influye no linealmente, deben recordar eso, o sea, no como uno se imagina, sino para bien y para mal. Incluso en esta parte de aspectos culturales y religiosos, no deberíamos descartar, por ejemplo, el impacto que hoy en día tienen los medios de comunicación en la forma en que la gente se está alimentando. Desde hace unos años hacia acá, pues es posible ver cómo las redes sociales, la televisión, los medios de difusión de comunicación, pues hacen que están cambiando la forma en que la gente se alimenta. O sea, no en balde, por ejemplo, hoy en día todo el mundo anda en una ola
en la que piensa que debe comer ciertos alimentos y quitar otros, o consumir ciertos tipos de dietas para ganar masa muscular o para quemar grasa. Eso es consecuencia precisamente de lo que estamos diciendo, de hasta qué punto la alimentación de una persona y de una población en general es influenciada por distintos aspectos. No solamente los económicos, los psicológicos, sino precisamente eso, los culturales y los sociales, que se evidencian pues en el impacto que están teniendo las redes sociales y los medios de comunicación. Ya mencionamos que es un acto voluntario y que es un acto periódico. Eso pues debe quedar muy claro porque eso lo diferencia, por ejemplo, de lo que es nutrición. Y nos faltaría simplemente como dar estas dos puntaditas para que quede claro el concepto. Todos los organismos, todos los seres vivos deben alimentarse. Es una necesidad biológica a la que no escapa absolutamente ningún ser vivo. Hablando en el caso pues, de los animales, de nosotros, pues creo que es bastante obvio. Todos los animales tienen que comer, tienen que alimentarse regularmente, periódicamente, para poder mantenerse, porque de ahí depende la conservación de su integridad como ser vivo. Y esto es bien importante. La alimentación en todos los seres vivos, y ciñámonos pues propiamente a los animales, es un proceso muy bien regulado. En particular, en nuestro caso, en el sistema nervioso central, hay ciertos grupos neuronales que controlan precisamente estos dos instintos o estas dos sensaciones, la del hambre y la de la saciedad. Y son grupos de neuronas que están en el tallo y en el cerebro que responden de hecho a cambios químicos y a distintos cambios en la sangre y en la química sanguínea que hacen que uno busque alimento cuando tiene hambre, o que uno por lo menos perciba esos cambios como el hecho de que tiene hambre, y que también precisamente se activan cuando uno ya está lleno, cuando también la química sanguínea va cambiando. A lo que quiero llegar es que la alimentación pues no es solamente un proceso periódico, voluntario, influenciable, etcétera, sino que es un proceso que en los seres vivos y particularmente en nosotros, que es lo que nos interesa, está muy bien regulado por el sistema nervioso, por el sistema hormonal, por el sistema endocrino, a través de estos dos comportamientos, estas dos sensaciones que son el hambre y la saciedad. Cuando funcionan de manera adecuada, es decir, cuando no están intervenidos ni los está interfiriendo una enfermedad, un medicamento, cosas por el estilo, pues de hecho hacen que uno se mantenga consumiendo lo que debe comer y en las cantidades que debe comer, y uno teóricamente no se enfermaría si le hiciera caso a eso. Esa es como la idea o el concepto grande. Es un proceso muy bien regulado, estrictamente regulado por el sistema nervioso y por el sistema endocrino. El segundo término con el que debemos familiarizarnos en estos conceptos básicos de nutrición que estamos estudiando es precisamente el de nutrición, un concepto que a veces, para bien o para mal, se confunde con el anterior, con el de alimentación. Debe quedar claro en este punto que son cosas completamente distintas, son conceptos diferentes. Si nos devolvemos un poco a lo que estamos mencionando en el concepto anterior, en el de alimentación, se recordará que enfatizamos mucho en el hecho de que la alimentación era un rasgo comportamental, era un comportamiento que hacíamos los animales, en este caso los seres humanos, por el cual buscábamos comida. Y decíamos que precisamente pues eran características de ese proceso el hecho de que fuera voluntario, que fuera periódico y otras cosas. Cuando hablamos de nutrición, estamos hablando de otra cosa completamente distinta. Ya no estamos hablando de un comportamiento, ya no estamos hablando de algo que sea influenciable por distintos factores externos o distintos factores culturales, económicos, ambientales, sino que estamos hablando propiamente desde un proceso biológico, o más bien de un conjunto de procesos biológicos. Es decir, cosas que ocurren al interior de los organismos vivos, ya no tanto influenciados por el exterior, sino cosas que ocurren de manera mecánica, podríamos decirlo así, dentro de los organismos. De hecho, la definición de lo que es nutrición es precisamente esa, es el conjunto de procesos biológicos por los cuales un organismo cualquiera, en este caso, pues como dijimos, nos interesa es nuestro cuerpo, por los cuales nuestro cuerpo pues simplemente consume, o sea, ingiere sustancias, digiere sustancias químicas, transporta, metaboliza y excreta todo lo que eventualmente viene contenido dentro de los alimentos. De por sí esa definición ya es bastante diferente de lo que se consideraba alimentación. Alimentación dijimos que era un comportamiento, todo lo que yo hacía para llevar comida a mi boca. Aquí estamos hablando, dicho de una manera más sencilla,
es de lo que pasa en el cuerpo cuando yo realmente ingiero la comida y lo que pasa después. Es decir, la forma en que mi organismo es capaz de procesar las distintas sustancias químicas que yo voy a encontrar dentro de los alimentos. Esa es la definición de lo que es propiamente el concepto de nutrición. También me parece importante enfatizar el hecho de que así como la alimentación tenía cosas que eran pues, muy características, el hecho de ser periódica, repetitiva, voluntaria, influenciable, aquí estamos hablando de actos que son por definición involuntarios. Es decir, yo voluntariamente no puedo, así siquiera, controlar los procesos que ocurren dentro de mi organismo cuando se está procesando los alimentos, cuando se están procesando los nutrientes. Son cosas que ocurren, como dijimos ahora, muy mecánicamente, que están más relacionados con la memoria biológica que tienen las células, nuestras células en este caso, que realmente con lo que a conciencia o voluntariamente podemos hacer. Por definición, los procesos nutricionales, es decir, la ingestión, la digestión, el transporte, etcétera, son actos involuntarios, actos sobre los cuales la voluntad o el deseo no tiene absolutamente ningún tipo de influencia. También, como dijimos, se dan a nivel celular, ya no a nivel poblacional, etcétera, sino a nivel celular, es decir, en lo más profundo, en lo más íntimo que tienen los seres vivos, las células como tal. Y es un proceso que no para, que día y noche está ocurriendo en distintos ciclos, sí, pero que día y noche está ocurriendo y que no puede detenerse porque pues simplemente la vida depende de la permanencia, de la continuidad de estos distintos procesos. Eso creo que ejemplifica bastante bien la diferencia que hay precisamente en el hecho o en los dos conceptos, en el de alimentación, que decíamos que era voluntario por definición, repetitivo, periódico más bien, y lo que es nutrición, que es más bien algo mucho más fácil de definir, menos influenciable, menos vaporoso que el concepto de alimentación, porque aquí estamos hablando ya realmente de algo que ocurre dentro de los organismos, dentro de las células y que no para, que es un proceso continuo y sobre el cual, como dijimos, no tenemos absolutamente ningún tipo de control, por lo menos no voluntario. Ahora bien, todos estos procesos biológicos que se involucran dentro de lo que globalmente conocemos como nutrición, pues tienen unas funciones muy específicas dentro del cuerpo, dentro de las células. Nosotros podemos decir que un organismo se nutre, y es decir, que se toma todas esas molestias para procesar los alimentos, para procesar lo que se come, porque de las sustancias químicas que haya ahí en los alimentos dependerán estas funciones. Dicho de otra manera, estas son las funciones que tienen los procesos de nutrición o los procesos nutricionales dentro de los organismos. Recuerden que cuando decimos organismos estamos hablando tranquilamente dentro del cuerpo humano o dentro de una célula. Pues precisamente las funciones que tienen son lo que en cierta manera justifica el hecho de que la nutrición o los procesos nutricionales sean procesos que nunca paren, que se hagan continuamente y no por pausas como si se hacía la alimentación. Las funciones entonces que tienen los procesos nutricionales van a ser estas cuatro, a grandes rasgos. Primero que todo, a través de los procesos nutricionales, nuestras células obtienen la energía necesaria para poder vivir, para poder mantener, de hecho, el fenómeno que llamamos vida. Se recordará, como alguna vez se mencionó cuando se estudiaba la célula, pues que en última instancia aquí de lo que estamos hablando es de que las células puedan producir eventualmente esa sustancia que se denominaba ATP, el adenosín trifosfato, que pues, es la que se requiere para todos los procesos que ocurren dentro de las células. Esa sería, de hecho, la primera función de los procesos nutricionales. Un organismo se nutre y hace todos esos procesos para poder manipular, obtener y tener a su disposición permanentemente energía, en este caso en forma de ATP. La segunda función que tienen los procesos nutricionales estará relacionada con suministrar sustancias químicas, materiales químicos que le permitan a una célula o a un organismo, a un tejido, o a un órgano, a un ser vivo en última instancia, formarse, crecer y repararse cuando sobrevenga una enfermedad, cuando haya algún tipo de alteración. Eso requiere no solamente energía, el hecho, o sea, que una célula crezca y se multiplique y se reproduzca, pues requiere no solamente ATP, sino que requiere una gran cantidad de sustancias químicas para formar las distintas partes que tienen las células. Entiéndanse membranas, mitocondrias, retículos endoplásmicos, o para formar los distintos tejidos que conforman a un ser vivo cualquiera.
Todo eso requiere no solamente energía, sino material químico. ¿De dónde provienen esos materiales químicos, esas sustancias químicas, esos bioelementos? Pues, en última instancia, de lo que estamos comiendo. Y son procesados a través de los procesos nutricionales, valga la redundancia. De igual manera, a través de lo que consumimos y a través de los mismos procesos nutricionales, las células y por ende todo nuestro cuerpo, todo nuestro organismo se puede regular. Dentro del cuerpo humano y dentro de las células ocurren una gran cantidad de procesos físico-químicos, reacciones químicas, señalizaciones, una gran cantidad de cosas que están ocurriendo constantemente y que necesitan ser controladas. Ya alguna vez esbozamos el hecho de que eso está controlado por el sistema nervioso, por el sistema hormonal, y eso sigue siendo cierto, pero el asunto es mucho más grande, mucho más complejo. La regulación en última instancia del cuerpo humano, pues sí depende de esos dos sistemas, pero depende obviamente de las sustancias químicas que esos sistemas utilizan para trabajar. Las hormonas, por ejemplo, son proteínas, la mayoría de las hormonas son proteínas. Y esas proteínas, que en este caso serían la insulina, el glucagón o la hormona de crecimiento, pues están hechas de aminoácidos que yo normalmente me como en la alimentación y que mi cuerpo procesa a través de la nutrición. De igual manera, el sistema nervioso, pues sí, trabaja con electricidad y trabaja con neurotransmisores, pero en última instancia se recordará que la electricidad depende de los iones y de los electrolitos que yo estoy ingiriendo, pues con las bebidas y con los alimentos que como todos los días. Y la fabricación de un neurotransmisor como la serotonina o la acetilcolina, pues depende también de lo que yo me estoy comiendo. En última instancia, a lo que quiero llegar es que a través de la alimentación también se regula nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se controla a sí mismo, quiéralo o no, a través de lo que estamos comiendo. Y eso tiene muchas más implicaciones de las que podrían preverse en un primer momento. Porque lo que estoy diciendo aquí en castellano simplemente es que si yo como cualquier cosa y no soy como ciertamente puntilloso con ciertos tipos de alimentos que debo consumir, mi cuerpo no se va a regular adecuadamente. Hoy en día es muy frecuente encontrar, por ejemplo, enfermedades hormonales, como los ovarios poliquísticos, por ejemplo, en las mujeres, que tienen una relación estrecha, por ejemplo, con el tipo de grasas que están consumiendo en la alimentación y con ciertas carencias, entre comillas, de minerales y oligoelementos que de otra manera le permitiría a su sistema reproductivo funcionar adecuadamente. Pues uno podría dar muchísimos ejemplos, pero lo que quiero ilustrar es que lo que comemos no es solamente para dar energía y para que me permita crecer, sino para que mi cuerpo pueda funcionar constantemente de manera ordenada. Y sin duda alguna, a través de lo que yo como y a través de la forma en que mi cuerpo procesa lo que como, pues eventualmente yo me salvo, entre comillas, de sufrir ciertas enfermedades. Yo creo que el ejemplo o la ilustración más típica de esto es lo que pasa precisamente cuando uno no tiene una dieta correcta con los parámetros que vamos a ver. Cuando la dieta de uno no es propiamente la más adecuada, la correcta, pues obviamente sobrevienen una gran cantidad de enfermedades que se dan, por ejemplo, por comer ciertos tipos de grasa en exceso, azúcares en exceso, ciertas sustancias químicas que no deberíamos consumir, etcétera, etcétera. Una correcta alimentación y una correcta nutrición disminuye el riesgo de sufrir una gran cantidad de enfermedades. Podríamos decir entonces que esas son las funciones básicas de los procesos biológicos de nutrición dentro de las células y dentro del cuerpo humano. Y pasamos al tercer concepto, el concepto de dieta. Un concepto que está, digámoslo, en cierta manera tergiversado a la luz pues, de lo que la gente usualmente considera que es la dieta. De hecho, cuando uno hace el ejercicio y le pregunta a una persona qué significa la palabra dieta, casi siempre existe un sesgo de ideas en el cual la gente lo relaciona pues es con procedimientos o con cosas que se hacen para bajar de peso. Y eso, pues hay que decir que no es del todo raro, pero sin duda alguna no es la noción exacta, no es el concepto o por lo menos la definición cierta de lo que es la dieta. Una forma fácil de entenderlo es que cuando nosotros en este módulo y a lo largo de las distintas discusiones que tengamos en temas nutricionales, hablemos de dieta, de lo que estamos hablando realmente es de la forma en que alguien se alimenta, que un individuo se alimenta o que una población se puede alimentar. Eso es lo que realmente debemos entender por dieta. Pues sí, puede que eventualmente la dieta pueda servir para bajar de peso en algunos casos, pero como estamos diciendo, el concepto debe ser bien claro. Cuando hablamos de dieta, estamos hablando de la forma en que alguien se alimenta. De hecho, la definición se puede encontrar aquí.
Es simplemente el conjunto de alimentos, platillos, bebidas que una persona consume regularmente, que es simplemente otra forma de decir lo que acabamos de ilustrar, es decir, la forma en que alguien se alimenta. Eso es entonces el concepto que debemos entender como dieta, o sea, lo que debemos llamar dieta, y no debemos por lo menos quitar el sesgo que tenemos, que es muy común, de pensar que siempre es algo que implica o que es para bajar de peso o que implica sufrimiento o cosas por el estilo. Pues, no hay nada más alejado de la realidad que eso que estamos mencionando. Recuerden, dieta simplemente es la forma en que alguien se alimenta, la forma en que mezcla los distintos alimentos, platos para poder comer, para poder alimentarse. Bueno, hay una cosa que yo creo que se puede concluir o se puede como relacionar, y es que la dieta sin duda alguna está íntimamente relacionada con el concepto que discutimos aquí de lo que es alimentación. Pues por la sencilla razón de que la dieta, así como la alimentación que mencionábamos en primer término, pues son cosas que están altamente influenciadas por el entorno. Pues en última instancia la forma en que alguien se alimenta, es decir, el patrón de alimentación que sigue, pues dependerá exactamente de los mismos parámetros de los cuales depende la forma en que alguien se alimenta, o sea, las costumbres alimenticias como tal. Sin embargo, debe quedar claro que no es lo mismo. O sea, alimentación, como dijimos, es simplemente el acto de llevarse la comida a la boca, o sea, toda la parafernalia que se hace alrededor de poder conseguir y preparar los alimentos para poder comerlos. Y dieta ya es la mezcla, el conjunto de alimentos que la persona consume y que pues sí están influenciados por los mismos factores, pero que no es exactamente lo mismo. Ahora, hay una cuestión importante con la dieta o con el concepto de dieta, y es que precisamente la forma en que alguien se alimenta, el patrón de alimentación, pues puede ser modificado. Uno puede cambiarlo cuando busca algún objetivo en particular. Asumimos que la alimentación y la dieta normal, entre comillas, de una persona, pues tiene la función precisamente de darle energía para que viva y mantenerlo vivo. Esa es como lo que uno puede concluir, digámoslo, en primera instancia de lo que es, de la función que cumple la alimentación y la dieta. Pero esa forma en que alguien se alimenta se puede cambiar, y se puede cambiar, como dijimos, para buscar algo en particular, o sea, o por una enfermedad o por una condición que amerite precisamente que deba cambiarse. Uno puede, por ejemplo, cambiar la cantidad de energía que tiene la dieta de una persona, pues precisamente para lograr, por ejemplo, que alguien baje de peso o que eventualmente suba de peso, aunque como veremos más adelante en la parte de metabolismo, pues subir de peso es un poco complejo a veces para algunas personas, pero se puede, entre comillas se puede. Se puede cambiar la dieta o la forma en que alguien se alimenta cuando se detecta, por ejemplo, de que le está haciendo falta algún tipo de nutriente, alguna sustancia específica, o que le está sobrando de pronto algo. Se puede cambiar dependiendo de patologías o enfermedades que tenga una persona para tratar como de ayudarle a un tratamiento médico que esté haciendo. Y se puede cambiar, por ejemplo, la consistencia o los alimentos que consume dependiendo siempre de las condiciones de cada persona. Y aquí hay una cosa que yo no quisiera dejar pasar, y es que se debe entender que las dietas son cosas muy personales también. Si bien nosotros nos acostumbramos a pensar que las dietas son cosas que se pueden implementar como modas o como tendencias que puede hacer todo el mundo, yo quisiera ser muy enfático en la cuestión de que las dietas son muy particulares, son algo muy personal, que si bien puede ser, como dijimos ahorita, compartido por un grupo poblacional, de todas maneras, cada persona, cada individuo se adapta a un tipo de dieta particular y hace que realmente sea diferente, aunque se pueda parecer al de otra persona. Adicional a esto que acabamos de mencionar, es muy importante que tengan presente que con la dieta, con el concepto de dieta, es decir, con la forma en que alguien se alimenta, uno puede hacer juicios de valor. Uno puede eventualmente decir cuándo la dieta que lleva una persona, o cuándo más bien la forma en que se alimenta una persona, es correcta o es incorrecta. Y no es un juicio subjetivo, no es un elemento subjetivo, sino que de hecho existen una serie de parámetros o una serie de características que le permiten decir a uno que la dieta que lleva un individuo cualquiera, que la forma en que se alimenta un individuo cualquiera es correcto o es incorrecto. La idea es que para que digamos que la dieta de una persona X es correcta, pues deberá cumplir siempre todos los criterios que estamos viendo aquí. Dicho de otra manera,
Decimos que una dieta es correcta cuando es suficiente, es completa, es equilibrada, es variada y es inocua. Y aquí tenemos la definición de lo que es cada uno de esos criterios o lo que significa más bien cada uno de esos criterios. Por ejemplo, nosotros decimos que la dieta de una persona es suficiente cuando en los alimentos que está consumiendo diariamente, pues la energía que requiere la persona le está siendo aportada. Obviamente, la persona está comiendo la energía que requiere diariamente, medida obviamente en kilocalorías por día. Pero hay una cuestión importante y es que no solamente nosotros necesitamos energía, y eso lo esbozamos hace un momento. Cuando uno come muchas más cosas que energía porque la alimentación en última instancia no es solamente para dar energía. También, además de ser suficiente, una dieta debe ser completa cuando le provea a la persona todas las sustancias químicas que el cuerpo requiere para poder funcionar. Y nótense que son criterios diferentes. Una cosa es que es la energía, es decir, que la dieta sea suficiente en energía. Y otra cosa bien diferente es decir que la dieta es completa cuando le aporta las sustancias químicas que el cuerpo requiere. También decimos que la dieta de una persona puede ser equilibrada o desequilibrada cuando lo que está consumiendo está en las proporciones adecuadas. Es decir, de una manera, dicho de otra manera mucho más coloquial, es cuando no se le carga la mano a un tipo particular de alimento o cuando por lo menos se está consumiendo de todo, pues podríamos decirlo, aunque eso es más propio de las dietas variadas, pero aquí lo que queremos decir es que cada uno está en la cantidad que le corresponde, está bien proporcionada, por así decirlo. Eso garantiza que los nutrientes, que las sustancias químicas que el cuerpo requiere, pues estén entrando en la cantidad que deberían entrar o por lo menos que el cuerpo los reciba todos. También decimos que la dieta de una persona es correcta cuando es variada, porque incluye grupos distintos de alimentos o alimentos de diferentes grupos más bien. Y esto, de pronto, este concepto se entiende mucho mejor cuando hablemos de grupos de alimentos y de tipos de alimentos, pero la idea es que estos dos conceptos, el del equilibrio y la variedad de la dieta, van muy de la mano y se cumplen prácticamente cuando uno come de todo. Es decir, cuando la dieta no es monotemática, no está recargada en un solo tipo de alimentos, sino que se consumen todos los alimentos o todos los grupos de alimentos y eso siempre garantizará que el cuerpo reciba una mayor cantidad de nutrientes y que quede mucho mejor alimentado o nutrido, pues en este caso. Y decimos que una dieta es correcta también cuando es inocua, es decir, cuando lo que está consumiendo la persona pues no le representa ningún tipo de riesgo para la salud. No es tóxico, no es, por ejemplo, peligroso desde el punto de vista inmunológico, cosa que en este momento desafortunadamente no se cumple para muchos de los alimentos que consumimos. Si fuésemos a ser un poco papistas, diríamos que prácticamente ninguno de nosotros o que muy pocas personas realmente tienen una dieta correcta, es decir, realmente tienen una dieta que cumpla los 5 criterios que debería cumplir para que se considere correcta. Casi siempre todos nosotros cometemos algún tipo de pecado. Alguno de los criterios nos falta o varios incluso. O en el peor de los casos, pues muchos. De hecho, hay personas que tranquilamente comen una dieta que no es para nada, por ejemplo, ni equilibrada, ni variada, ni inocua, y que piensan, por ejemplo, que lo que tiene que comer es un solo tipo de alimento en grandes cantidades y la energía que requiere diariamente. Y eso es un error. Soy muy reiterativo nuevamente en el concepto de que para que alguien o para que nosotros juzguemos que la dieta de una persona es correcta, pues deberá cumplir siempre, sin excepción, los 5 criterios que están aquí. Suficiente, completa, equilibrada, variada e inocua. El cuarto término con el que nos vamos a enfrentar en varias oportunidades es el de alimento, que también a veces ocurre, hay una cierta confusión entre lo que es alimento y nutriente, así como decíamos hace un momento, se confundían también a veces los conceptos de nutrición y alimentación. Yo espero que en este punto los conceptos de alimentación y nutrición ya estén claros, son cosas diferentes, pero con alimento y nutriente pasa lo mismo. Cojamos primero el término alimento y expliquemos o tratemos de ilustrar qué es lo que significa. Cuando nosotros hablamos de alimento, de lo que estamos hablando en última instancia es de partes, diría yo, aunque pues obviamente las generalizaciones dejan cosas por fuera, pero nos puede servir, partes, diría yo, de un organismo vegetal o de un organismo animal, partes que son comestibles como tal. Cuando yo hablo de partes de un organismo vegetal o animal, estoy hablando es de
de tejidos, por ejemplo, de un organismo vegetal o animal, o de órganos que son comestibles en un animal o en un vegetal. De pronto el término de tejidos y órganos pues puede ser mucho más claro cuando uno habla de alimentos animales. Claro, cuando yo como, por ejemplo, carne, pues yo lo que me estoy comiendo en última instancia es un músculo estriado esquelético de un animal, de cualquier animal del que estemos consumiendo en determinado momento. O lo mismo cuando consumo una víscera, ¿no? Cuando yo consumo el hígado o consumo el pulmón de un animal, pues estoy comiendo, como es muy claro en este ejemplo, un órgano, un trozo de órgano que me va a aportar ciertas sustancias. Pero esto también es extensible o extrapolable a los alimentos vegetales. Uno a veces no piensa en eso, pero cuando yo me como una mandarina o me como una fruta, yo me estoy comiendo una parte de un vegetal. Los vegetales tienen, esos son órganos también de los vegetales, ¿no? Las cortezas, las hojas, los tallos, las flores, las raíces, todos son órganos, en este caso, pues, de un organismo vegetal. Entonces, en última instancia, cuando uno habla de un alimento, pues la definición de lo que uno podría decir, o más bien la forma en que podríamos definir lo que es un alimento es precisamente esa. Son las partes comestibles que incluyen tejidos, órganos, partes de los mismos, tanto de organismos animales como vegetales que son comestibles. Y se incluyen en algunos casos las secreciones. En el caso, por ejemplo, de las secreciones en los animales, pues el ejemplo más típico, sin duda alguna, es la leche. Y en el caso de los vegetales, pues incluimos ciertas secreciones como por ejemplo resinas o cosas que eventualmente puedan ser comestibles, líquidos producidos por una planta como tal. Esa es la idea. Eso o a eso más bien es a lo que debemos considerar alimento. Y soy tan reiterativo en esto es porque como ya esbozamos al principio de la presentación, pues desafortunadamente nosotros hemos entrado de hace unos años para acá, y estoy hablando pues a nivel poblacional, de una dependencia excesiva de los alimentos que son industrializados, de alimentos o sustancias que provienen de la industria y que realmente no cabrían en la categoría de lo que es un alimento. Es decir, si yo hablo, por ejemplo, de una bebida gaseosa, pues una bebida gaseosa, pese a que pueda en muchos casos, por muchas personas, incluirse en la canasta familiar, pues difícilmente podría considerarse un alimento, porque lo que uno encuentra ahí realmente no son sustancias que ocurrirían naturalmente, se pone hecha del azúcar, por ejemplo. No sé si es claro el ejemplo, pero a lo que quiero llegar es que mucho de lo que estamos consumiendo en este momento que proviene de la industria alimenticia no son alimentos, no caben en la categoría de lo que llamamos alimento o lo que se define en nutrición como alimento, que fue lo que acabamos de decir, partes de tejidos, secreciones, órganos de animales o de vegetales que realmente me aportan cosas. Desafortunadamente es así. Hoy en día consumimos muchísimas cosas en nuestra comida que literalmente no son alimentos, no caben en la definición de lo que es alimentos. Desafortunadamente es así y eso incluye una gran cantidad de químicos y sustancias que estamos comiendo todos los días y que pues precisamente hacen que la dieta no sea inocua, como decíamos hace un instante cuando hablábamos de las condiciones de una dieta correcta. Pasamos ahora al concepto de nutriente o de nutrimento, que es lo mismo, valga la aclaración, estamos hablando de lo mismo, son sinónimos y es importante pues como enfatizar en eso porque a veces uno usa indistintamente cualquiera de los dos. ¿A qué vamos a llamar nutriente? Bueno, lo primero, como dijimos hace un instante, es que hay que diferenciarlo de lo que es un alimento. Recuerden que cuando hablamos de alimento, pues hablamos de partes comestibles en los vegetales, en los animales, que incluían órganos, vísceras, secreciones, tejidos, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de nutrientes, estamos hablando ya es netamente o propiamente de sustancias químicas. Lo que, dicho de otra manera, cuando hablamos de nutrientes o hablamos de nutrimentos, van a ser todas las sustancias químicas que van a estar contenidas en los alimentos y que tienen alguna utilidad para las células del cuerpo, que son útiles para el cuerpo humano o para nuestras células. Eso es, de hecho, la definición de lo que es un nutriente o nutrimento. Sustancias químicas que están dentro de los alimentos y que cumplen algún tipo de función específica dentro de las células del cuerpo. Aquí pues hay que como hacer la aclaración, es que realmente lo que uno come cuando come alimentos son nutrientes.
pero pues que queda bastante claro que una célula no puede utilizar, por ejemplo, una papa entera, sino que la célula realmente lo que utiliza son las distintas sustancias químicas que vienen dentro de la papa, que una vez descompuestas van a ser o van a poder ser aprovechadas por ella. Realmente la papa contiene una gran cantidad de sustancias químicas, muchas de las cuales son nutrientes y muchas serán otras cosas diferentes, no son nutrientes, pero las que cumplen una función específica dentro del cuerpo y sean útiles para el organismo y para las células, las llamaremos entonces nutrientes o nutrimentos. Ese es el primer concepto que debe quedar claro de lo que es nutriente. La segunda cuestión importante con respecto a los nutrientes es que, como bien apuntamos, los nutrientes están contenidos dentro de los alimentos, no importa el alimento del que estemos hablando. Puede ser un alimento vegetal o animal, no importa. Pero los nutrientes normalmente no están contenidos en formas sencillas, es decir, como decíamos ahora, una célula, pues sí, requiere las sustancias químicas que están dentro de una papa o un alimento X, pero esas sustancias químicas que están aquí están entremezcladas entre sí y unidas, formando cadenas y formando moléculas muy grandes y muy complejas que aún, inclusive destruyendo la papa, pues no podrían ser utilizadas por las mismas células. Eso es lo que está haciendo o lo que hace referencia este cuadro cuando habla de que los nutrientes realmente están contenidos en forma de polímeros. Los polímeros no son otra cosa que cadenas de nutrientes, es decir, grupos o mezclas complejas unidas entre sí de distintos nutrientes que realmente la forma en que vienen o están dentro de los alimentos. Aquí, en ese punto específico, es donde entra o donde se resalta la importancia que tiene el hecho de que nosotros tengamos un sistema digestivo. El sistema digestivo, nuestros intestinos, nuestra boca, nuestros jugos digestivos, pues cumplen la función precisamente de desdoblar, de descomponer, de desarmar estas cadenas de nutrientes para que en última instancia sí puedan ser aprovechadas por las células. Siempre se requerirá del concurso del sistema digestivo para poder destruir o descomponer los nutrientes que estarán contenidos en los alimentos. Ese concepto debe ser también tenido en cuenta y debe quedar claro. Los nutrientes o nutrimentos serán las sustancias químicas que estén dentro de los alimentos y que cumplan o tengan una función específica dentro de las células del cuerpo. O sea, no cualquier cosa que esté dentro de los alimentos es nutriente. Y aquí, pues, haciendo el paréntesis nuevamente, vale la pena hablar nuevamente de la industria alimenticia y de cómo nos tiene comiendo una gran cantidad de sustancias químicas que no son nutrientes y que sin embargo están dentro de las galletas, los jugos de cajita o las bebidas industriales que consumimos. Por definición, la idea es que el nutriente tiene que representar alguna utilidad para las células o para el organismo. Pero los nutrientes no vienen sueltos, sino que vienen entremezclados entre sí en forma de polímeros, como dijimos acá, cadenas de nutrientes, que deben ser desarmados y descompuestos por el sistema digestivo para que en última instancia se aprovechen por las células. Realmente eso es lo que hace el sistema digestivo, poner a disposición de nuestras células los nutrientes ya descompuestos, ya desarmados para que nuestro cuerpo pueda aprovecharlos. Bueno, realmente hay muchas sustancias químicas que se pueden llamar nutrientes o que se pueden considerar nutrientes. Si hacemos la lista, pues bajita la mano estaríamos hablando de alrededor de 50 sustancias químicas o moléculas químicas a veces complejas o más incluso. Pero para efectos prácticos, ese grupo o esas muchas sustancias químicas que consideramos nutrientes se pueden agrupar en las categorías que se está viendo en la presentación, en la imagen. Es decir, cuando uno habla, por ejemplo, de hidratos de carbono, que probablemente este nombre muchas personas lo asocian con nutrientes, estamos hablando de un grupo de varias sustancias, entre glucosa, fructosa, galactosa y los 8 o 10 que componen la fibra dietética. Es decir, a lo que quiero llegar es que realmente son muchas sustancias que están metidas dentro del rubro de hidratos de carbono. Lo mismo pasa con las grasas. Hay muchos tipos diferentes de grasas que se consideran nutrientes y que están metidos en esta categoría como tal. Pasa igual con las proteínas y los 20 aminoácidos que forman proteínas, más algunos otros. Lo mismo las vitaminas, que son 13, los minerales y el agua. Sumados son muchos, pero para efectos prácticos, como dijimos, los vamos a partir en estas categorías que se están viendo aquí. Cuando hablemos de nutrientes, entonces, preferiremos referirnos a los grupos que están viendo acá y ya en cada caso particular, pues hablaremos de propiamente cada uno de ellos cuando corresponda. Todos esos nutrientes y esos grupos de sustancias químicas que llamamos nutrientes se pueden clasificar tanto desde el punto de vista químico como funcional de diversas maneras, pero vamos a utilizar
para efectos prácticos de lo que nos interesa discutir en este módulo, unas clasificaciones que son bastante socorridas de hecho y que se basan en la función, uno, en la necesidad que tiene el cuerpo de ellos y en la disponibilidad que representan o que tienen cada uno de esos grupos de nutrientes. Estas son de hecho las tres formas de clasificarlos que vamos a utilizar. Por ejemplo, según la función, los nutrientes, los grupos de sustancias químicas que llamamos nutrientes pueden ser clasificados como energéticos, plásticos o estructurales y reguladores o funcionales. Las palabras son bastante gráficas y creo que sugieren de hecho lo que significa o el significado que tienen, pero vale la pena pues aclararlo o mencionarlo. Cuando hablamos de nutrientes energéticos estamos hablando de todas aquellas sustancias que de alguna u otra manera sirven de combustible o permiten que las células puedan obtener ATP de ellas. En términos prácticos estamos hablando de tres tipos principales de sustancias que serán los carbohidratos, los hidratos de carbono, que serán las grasas y que serán los aminoácidos y las proteínas. Estas tienen en común que precisamente sirven de combustibles energéticos a las células o permiten que las células obtengan ATP de ellas. Lo mismo pasa con los nutrientes que denominamos plásticos o estructurales. Ahora, hace unos instantes decíamos que una de las funciones de la nutrición, de los procesos nutricionales, era precisamente aportar materiales químicos para que los organismos, para que las células pudiesen formarse, crecer y repararse. Pues bien, los nutrientes que se llaman plásticos o estructurales también son los nutrientes que hacen eso. Son los que permiten la formación y el mantenimiento de los distintos tejidos y órganos que tiene nuestro cuerpo o que tiene cualquier organismo pues como tal. Como ejemplos de estos nutrientes plásticos o estructurales tenemos, por ejemplo, las proteínas, que son, digámoslo, el nutriente estructural por excelencia, es uno de los más utilizados en el cuerpo humano para fines estructurales, pero también estarán las grasas, porque tienen, como se recordará, la capacidad de formar membranas biológicas en las células, o eventualmente nutrientes como el calcio y el fósforo, que hacen parte del tejido óseo, por dar algunos ejemplos. Lo que tienen en común es eso, forman estructuras, permiten mantener estructuras. Y nótese que por esta lista que hicimos y lo que mencionamos de nutrientes energéticos, en el cuerpo humano habrá sustancias que cumplan funciones mixtas. Por ejemplo, las proteínas y las grasas no solamente son nutrientes plásticos, sino que también eventualmente pues, dan energía, permiten obtener energía de ellos. Eso es importante para que entendamos más adelante el metabolismo, cómo se comporta el cuerpo y por qué tiende a ahorrar unos y a gastar otros. De igual manera, los nutrientes reguladores van a ser aquellos que controlan procesos en el cuerpo humano. Y nuevamente, y dentro de las células, y nuevamente vamos a incluir aquí otra vez las proteínas. ¿Sí? Al final de cuentas, las proteínas son, digámoslo, un nutriente muy versátil en cuanto a las funciones que cumplen el cuerpo. La mayoría de las hormonas son proteínas, por ejemplo. Pero también se incluyen las grasas y se incluyen las vitaminas y se incluyen los minerales. Tienen funciones reguladoras. Nuevamente, llamamos la atención sobre el hecho de que hay nutrientes que tienen funciones diferentes en el cuerpo, que no son solamente para una sola cosa, sino que cumplen diversas funciones y eso es muy importante dentro de la economía del cuerpo humano. Según la necesidad que tiene el cuerpo de ellos, de los nutrientes, podemos decir que hay dos grupos principales de nutrientes: los macronutrientes y los micronutrientes. Y hago la aclaración, o sea, cuando yo digo aquí que según la necesidad, no es que unos se necesiten y otros no. Por definición, todos los nutrientes se requieren en el cuerpo humano. Las sustancias que se llaman nutrientes se requieren todas en el cuerpo humano. Pero sí se pueden diferenciar entre cuáles necesitan más o en más cantidad más bien y cuáles necesitan menos cantidad. De ahí derivan precisamente estos dos nombres que estamos viendo en la pantalla. Todos los nutrientes que se requieren en grandes cantidades y que son de hecho los que más se consumen en la dieta se llamarán macronutrientes. Los típicos macronutrientes pues son los mismos energéticos, de hecho, los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Esas tres sustancias, que son precisamente las que pues, coincidencialmente daban la energía cuando hablábamos de los nutrientes según la función, son precisamente las que más consumimos cuando consumimos un alimento, cuando comemos algo. Esos son de hecho los macronutrientes, los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Y con la misma lógica, los micronutrientes serán aquellas sustancias químicas, aquellos nutrientes o nutrimentos que se requieren en pequeñas cantidades,
que el cuerpo y nuestras células sí las necesitan, pero las requieren en muy, muy, muy bajas cantidades. Típicamente se ha considerado que los micronutrientes por excelencia son las 13 vitaminas que debemos consumir y los minerales. Tienen esa característica, o sea, el cuerpo las requiere en muy pequeñas cantidades, pero aún así las necesita para poder funcionar correctamente. Y según la disponibilidad que tienen los nutrientes para el cuerpo humano, podemos decir también que hay dos categorías principales de nutrientes. Realmente son tres, pues, pero vamos a mencionar solo las dos que nos interesan. Hay nutrientes que por definición el cuerpo humano necesita y no puede fabricar. No hay realmente una manera de que nuestras células lo fabriquen o lo sinteticen desde cero, desde la nada. A esos nutrientes que mi cuerpo requiere, que las células de mi cuerpo requieren y que sin embargo no soy capaz de producirlos, se les denomina indispensables o esenciales, porque como el mismo nombre está indicando, es indispensable incluirlos en la alimentación, en la dieta. Diremos que un nutriente es esencial o es indispensable cuando es, o nuestro cuerpo más bien, no tiene la capacidad de producirlo y es precisamente indispensable que siempre esté en la dieta. De igual manera, existen nutrientes que mis células pues, lo necesitan, lo requieren, pero sin embargo tienen la capacidad de producirlo, de fabricarlo. El cuerpo humano puede fabricar algunas sustancias nutritivas, nutrientes, en órganos importantes como el hígado, por ejemplo, o el intestino o algunos otros, que no viene al caso. La cuestión es que esos nutrientes que mi cuerpo puede producir, pues son precisamente a esos a los que vamos a denominar nutrientes no esenciales o dispensables. Pero atención que el hecho de que mi cuerpo o mis células sí los puedan producir no significa necesariamente que no los deba consumir o no los deba comer. Si bien un nutriente de tipo no esencial o dispensable puede mi cuerpo producirlo a partir de otra sustancia química distinta, la cuestión es que uno nunca o difícilmente alcanza a producir todo lo que realmente necesita diariamente. Es decir, a lo que quiero llegar es que cuando un nutriente decimos que es dispensable o que es no esencial, significa que pues, hay que consumirlo en la dieta, pero obviamente en una cantidad mucho más baja que lo que se debería hacer con los nutrientes de tipo esencial. Es decir, yo lo fabrico y lo que me quede faltando, además de lo que fabriqué, pues lo consumo obviamente en la dieta. Esa es una clasificación muy importante de los nutrientes que utilizaremos y que nos servirá precisamente para establecer un concepto que viene a continuación, que es el del valor nutricional que tiene un alimento. Recuerden nuevamente, un nutriente esencial es el que mi cuerpo no puede fabricar, mis células no pueden construir y lo necesitan. Y nutriente dispensable o no esencial es el que mi cuerpo puede fabricar, pero le queda faltando una porción determinada que deberá ser suplida a partir de la alimentación o de la dieta. Muy bien, y como decíamos hace un instante, pues es de aquí, precisamente de la disponibilidad de los nutrientes, del hecho de que un nutriente sea esencial o no esencial, que deriva el concepto que estamos viendo aquí. Borremos esta es para borrar, esta es para borrar, esta es para borrar. Y como decíamos hace un instante, pues es precisamente de esa disponibilidad que tienen los nutrientes en la dieta y del hecho de que un nutriente sea esencial o no esencial, de ese hecho es del que depende el concepto que se usa mucho, de hecho, en nutrición y para los alimentos, para clasificar los alimentos, que está relacionado con el valor nutricional. Es frecuente que uno oiga o utilice los términos o diga que un alimento X o un alimento Y es más nutritivo que otro o tiene mejor valor nutricional. Es básicamente a lo que hago referencia acá. Cuando hablamos del valor nutricional o biológico o el valor nutritivo que tiene un alimento, de lo que estamos hablando realmente es de qué tanta cantidad de nutrientes de tipo esencial tiene. Dicho de otra manera, un alimento tendrá siempre un mejor valor nutricional en la medida en que tenga mayor proporción de nutrientes de tipo esencial, recuerden los que no produzco, que esencial, que no esencial. Entre más nutrientes de tipo esencial tenga un alimento, mayor será el valor nutritivo, el valor biológico o el valor nutricional que tenga un alimento cualquiera. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque es un concepto que se usa mucho y porque nos permite eventualmente clasificar los alimentos según precisamente lo valiosos que sean para el cuerpo.
Eso nos permite decir, por ejemplo, que no es lo mismo consumirse una bebida gaseosa que puede que tenga una cantidad de X de energía, pero tiene un bajo valor nutritivo, a un jugo de frutas que eventualmente puede tener la misma cantidad de energía, pero que tendrá un mejor valor nutricional. Cuando hablamos de una gaseosa, por ejemplo, pues eso puede que tenga azúcar que se requiere en el cuerpo, se necesita en el cuerpo y agua también, pero realmente no aporta una gran cantidad de nutrientes de tipo esencial. O sea, me aporta cosas que realmente pues me quedan faltando cosas, por decirlo de una manera. En cambio, un zumo de frutas, por ejemplo, puede que aporte la misma cantidad de azúcar y de energía, pero aportará vitaminas, minerales, etcétera. Otra cantidad de cosas que mi cuerpo requiere y que no es capaz de producir, y eso hace entonces que uno pueda clasificar o decir que un alimento cualquiera tiene un mejor valor nutricional que otro. Ese es el concepto entonces de valor biológico o valor nutricional. Nuestro siguiente concepto es el que se denomina requerimiento o necesidad nutricional. Acá está la definición. Cuando hablamos del requerimiento nutricional de algo, de un nutriente X cualquiera, es simplemente la cantidad mínima que una persona requiere ingerir de esa sustancia para que quede bien nutrida, para que pueda cubrir sus necesidades. Eso se mide, pues obviamente es en cifras, en miligramos, en unidades de masa como tal, y es algo que oiremos frecuentemente en este módulo. Un ejemplo, o sea, cuando uno dice que el requerimiento nutricional de una persona adulta de calcio diario son 1.000 gramos, lo que estamos diciendo es que una persona requiere 1 gramo de calcio diario para poder cumplir sus necesidades o cubrir sus necesidades básicas de calcio. Y como se podrán imaginar, pues existen requerimientos nutricionales establecidos para cada población, poblaciones pediátricas, mujeres, hombres, poblaciones de la tercera edad y para situaciones específicas, pero el concepto sigue siendo el mismo. El requerimiento nutricional es la cantidad mínima de un nutriente que requiere una persona para poder cubrir las necesidades de ese nutriente como tal. Y vamos llegando a nuestros últimos conceptos básicos en nutrición, uno de los cuales es uno que también utilizaremos en un contexto determinado más adelantico cuando hablemos de balance energético, es el de metabolismo. Pues esto es un tema bastante largo, sin duda alguna, pero por ahora bástenos decir que a lo que vamos a llamar, esta la eliminamos. Y vamos llegando a nuestros términos finales en este glosario básico que estamos construyendo en términos nutricionales, y es el concepto de metabolismo, que valga la aclaración, es un tema bastante largo, complejo, dispendioso, pero por ahora simplemente bástenos decir que lo que se define como metabolismo, lo que nosotros vamos a definir como metabolismo y en la forma en que lo vamos a utilizar, va a ser como el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de las células del cuerpo. Es a eso, básicamente. Debe recordarse en este punto que las células de cualquier organismo no son entes quietos, sino que como ya esbozamos en alguna oportunidad, pues están permanentemente bullendo, están llenas de reacciones químicas y de procesos de transformación. A ese conjunto de reacciones químicas es a lo que globalmente entonces se va a denominar metabolismo. Y de hecho, lo vamos a utilizar aquí con la misma lógica. Serán todas las transformaciones químicas, reacciones y transformaciones químicas que hagan no solo las células, sino también el cuerpo humano. De esta manera, entonces, cumplimos el segundo objetivo, que sería, o que fue más bien, definir y entender los conceptos o algunos de los conceptos que se usan normalmente en nutrición. Hay que hacer la aclaración de que no los mencionamos todos, pero por lo menos sí mencionamos los que nos van a servir para entender los tópicos que vienen o los temas que vienen. Esa es básicamente la esencia de la presentación de esta clase. Las dejo nuevamente con la frase de Hipócrates, como dijimos, para recordar, como cuando empezamos, que es muy importante alimentarse sanamente y que la alimentación va mucho más allá, que es, como se pudieron dar cuenta, que simplemente el hecho de llenarse y aportar energía, porque como van a ver a lo largo del módulo, pues involucra procesos mucho más complejos, todos los cuales eventualmente se ven afectados cuando no cuidamos nuestra alimentación. Muchas gracias.